las 17:37 horas del día 24 de julio del año 2015, comienza la mesa de examen final sincrónico a distancia de la asignatura Derecho, Política y Legislación en Gerontología de la carrera de licenciatura en Gerontología, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. Integran el Tribunal Examinador el doctor Guido Gabriel Prieto y Aide Lenguinqui. A continuación, pasamos a registrar la asistencia. Libreta universitaria 44095, Juárez Viviana Edith. Libreta Presente. universitaria 44015, Rodríguez Liliana María. Presente. Libreta universitaria 44077, Rosso Ana María del Rosario. Presente. Bien, a continuación vamos a dar comienzo al examen de Viviana Edith Juárez. Bueno, Viviana, ¿de qué nos vas a hablar? De Derecho, Política y Legislación. Estoy bajando el... Una lástima no haber podido conectarme cuando dio las clases, porque estaban muy buenas y no escuchaban bien, para nada. Lástima. Bueno, Derecho, Política y Legislación. Los derechos de los adultos mayores surgen, según lo señala la Asamblea General de las Naciones Unidas, como consecuencia del reconocimiento de la complejidad y rapidez del fenómeno del envejecimiento de la población mundial y la necesidad de que existiera una base, un marco de referencia comunes para la protección y promoción de los derechos de las personas de edad. La Constitución de 1853 no contemplaba derechos de índole social como la protección y asistencia a los ancianos, entre otros. Los derechos comprendidos en el texto constitucional fueron los llamados derechos de primera generación. Los convencionales argentinos agregaron el artículo 33, por el cual se estableció que las declaraciones, derechos, garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo de la forma republicana de gobierno. Tienen obligación de respetar los derechos de los habitantes aun cuando no están enumerados expresamente, como derecho de reunión, libertad de expresar, discutir, exponer sus ideas, derecho a la vida, a la dignidad y al honor, derecho a enseñar y aprender, derecho a peticionar, derecho de protección de la familia. En 1949 se reformó esta Constitución Nacional. Constituye el cuarto proceso de reforma, optándose por introducir los derechos de segunda generación que estaban enmarcados en un movimiento universal iniciado por la Constitución de México de 1817 y que abogaba por la introducción en las cartas magnas de las diversas naciones del mundo de los derechos sociales de la clase trabajadora. Pero los derechos de la ancianidad se incorporan posteriormente. Esta modificación rigió hasta 1955, cuando fue derrotado el régimen peronista. En 1956, la reforma constitucional del 49 fue derogada, pero la Convención Constituyente del 57 efectuó una nueva convención reformadora. Se introdujo el constitucionalismo social y se recuperaba la Constitución del 53, los derechos sociales establecidos en el artículo 14 bis, asegurándose la protección del trabajador, las condiciones de trabajo, la jornada laboral limitada,
el descanso y las vacaciones pagas, el salario mínimo vital y móvil, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical y democrática, derecho a la huelga, las garantías necesarias para el ejercicio de este derecho, beneficios de seguridad social, seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia y su compensación económica, acceso a una vivienda digna, entre otros. Con el neoliberalismo desaparecieron los derechos sociales, ya que la última dictadura militar modificó el rol de Estado. Dejaron de lado las políticas de promoción industrial y los convenios colectivos de trabajo. Se abandonó el nacionalismo económico, se propuso la liberación de la economía y se menospreció el rol del Estado como garante de una distribución equitativa de la riqueza. Con el advenimiento de la democracia, la deuda exterior siguió aumentando. La gestión del expresidente Alfonsín heredó el problema sobre las medidas que debería tomarse debido a que el país había adquirido un endeudamiento externo que lo debilitaba económicamente. En una primera etapa, la inflación y luego la hiperinflación. Y tampoco pudo solucionar los problemas políticos debido a la oposición de los sindicatos peronistas. Menem ha sido la inserción de la Argentina en el primer mundo y destacó el rol de la economía en la política exterior. Trató de seguir las consignas del Consenso de Washington a fin de mejorar las relaciones laborales, conseguir inversiones extranjeras y renegociar la deuda oficial argentina. La reforma constitucional de 1994 incluye en su artículo 75, inciso 23, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Y voy a tomar lo que dice la autora Sandra Heuschmann Navarro, que hace referencia a la persona mayor como sujeto y como objeto. En un polo se encuentra la persona de edad como sujeto y en el otro como objeto. La distinción entre objeto y sujeto radica en que el objeto en sí mismo no tiene conciencia del derecho o del beneficio y disfruta pasivamente de la garantía de éste, en tanto que el sujeto es una parte activa en la construcción y el ejercicio del derecho o del beneficio. Esta autora también subraya que de acuerdo con el enfoque de carencias, la población destinataria solo puede ser incorporada como beneficiaria pasiva de los servicios y bienes. También puede existir espacios de colaboración y coordinación en que asume un papel más activo, pero nunca espacios de empoderamiento. En el marco del enfoque de derechos, las personas mayores solo pueden ser concebidas como objetos de protección o bien como sujetos de derechos con garantías, pero también con responsabilidades respecto de sí mismos, su familia y su sociedad, así como de su entorno inmediato y de las futuras generaciones. Viviana. Actualmente, tanto en los países... ¿Me escuchás, Viviana? Sí. Ah, bien. Iba a terminar con el último concepto que tenía ahí, pero bueno. No, antes de que sigas desarrollando, yo quería hacer un poquito una marcha atrás sobre el aspecto constitucional al cual vos hiciste referencia. Vos marcaste una evolución, ¿no? En cuanto a la normativa constitucional vinculada con los derechos sociales. Pero específicamente, ¿vos encontraste normativas expresas vinculadas con los adultos mayores en los textos constitucionales argentinos? ¿Cómo nos escuchan los? En los distintos textos constitucionales, en la de 1853, 1949, 1957, 1994. Aparece cuando se hace la reforma del 49 en el artículo 14 bis, que nombra todos los derechos y ahí mencionan los ancianos. Antes no. Bien. Y en la Constitución de 1994, sí. vos haces referencia a... No te escucho. ¿Cómo? En la Constitución de 1994, vos hiciste referencia a
la incorporación de tratados internacionales. ¿Sí? Sí, Entre sí. estos tratados internacionales, ¿hay alguno que se vincule con los adultos mayores? No, simplemente se lo mencionan con los derechos que tienen tanto los menores, las mujeres, los niños. Está bien, pero la reforma de 1994 le da rango constitucional a... En el artículo 75, en el inciso 23. exacto. Bien, ¿hay algún tratado internacional que vos conozcas, que haya suscrito la Argentina y que tenga vinculación con los adultos mayores? Por ejemplo, la Sí, Declaración Universal de los Derechos Humanos. sí, sí, ¿Hace referencia a los adultos mayores? sí, hace referencia. Bien, entonces, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a los adultos mayores y los tratados internacionales tienen rango constitucional, ¿podríamos decir que en nuestra Constitución existen vía tratados internacionales normativas vinculadas con los adultos mayores? Sí, Bien, perfecto, perfecto. Pero eh, la realidad jurídica de nuestro país, ¿m? Eh, digamos que tiene una respuesta directa o inmediata a las necesidades de los adultos mayores, después de todo lo que vos has visto en este cuatrimestre. ¿Cuál sería tu reflexión personal? si tomamos el tema, porque lo he hablado con compañeros abogados, porque me llamó la atención, y luego en un trabajo que vos nos diste, eh, lo que ellos me explicaban a mí es que el Código Civil permite una analogía en encauzar una conducta, ya que es un método de integración del orden jurídico que permite, ante la carencia de una regulación, aplicar la solución para otro supuesto similar. Yo te había tomado el caso, ¿puedo seguir pasando? Sí, sí, sí. ¿La termina? Sí, no hay problema. Yo había mencionado a SICU, en ese caso, que enseña que cuando vimos la reforma en cuanto a la alimentación y la comunicación, ¿no? Que el derecho alimentario familiar no tutela un derecho patrimonial del alimentado por no ser una protección de interés privado egoísta del alimentado, sino que se trata directa y fundamentalmente de un interés de orden superior, donde predomina el concepto del ser, que a su vez, ¿cómo? Que a su vez da una especial significación al concepto de obligación moral hecha coactiva. Bien. Ahora te hago una última pregunta a modo de colofón. Viene un adulto mayor y Sí, te plantea de que se siente solo y sí, que los, el hijo, único hijo, lo coacciona este, solicitándole ayuda económica y negándole o utilizando como herramienta de cambio el que pueda ver a sus nietos. ¿Mm? ¿y qué El puede? ejemplo, que pueda, a ver, el ejemplo concreto sería, prestame plata porque si no, no te traigo más los chicos. ¿Sí? Sí, sí. Porque vos tenés mucha plata y A no la partir del gastás, no 1 tenés... de agosto, de acuerdo a lo que el nuevo cambio, no se tiene por qué prohibir. Bien, vos, ¿qué le aconsejarías a ese adulto mayor? Vos, profesional de la gerontología, que la angustia de ese adulto mayor es que el hijo lo coacciona con el contacto con el nieto. Sí. ¿Qué le dirías? Mira, ¿qué le diría? Bueno, en Ujú. principio trataría de tratar de llegar también a ese hijo, formar una reunión para ver qué es lo que sucede, por qué le prohíbe la visita.
dentro donde yo trabajo en PAMI existe la parte legal, con lo cual yo podría consultar con un abogado cómo manejarme. Por eso te digo, en principio lo que haría yo es preguntarle a ver cuáles fueron los motivos por el cual le está negando, me está diciendo que es por una Está bien. cuestión económica, y Pero trataría de mediar en la situación. está bien. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿sí? ¿Sí? Estrictamente jurídico, ¿qué respuesta le darías a ese adulto mayor? O sea, ¿qué le dirías al adulto mayor desde el punto de vista estrictamente jurídico? O sea, la metodología de abordaje no extra jurídica me parece la correcta, pero desde el punto de vista Sí. jurídico, el adulto mayor quiere saber si él tiene derecho a exigir vía Y sí, tiene, judicial. en ese caso, si hablamos jurídicamente, lo debería demandar, Bien, porque no le está prohibiendo la visita de sus nietos. entonces no sería una respuesta lógica al decirle a ese adulto mayor, en primer lugar, usted no tiene que andar mendigando la posibilidad de ver a su nieto, sino que usted tiene un derecho que está amparado por la ley. Claro, sí, sí. Bien. Por eso yo cuando, bueno, empecé que primero te dije, viste, que dije, bueno, trataría de hacer una mediación. Quizás no fue el término correcto, pero sí tiene derechos. Es un sujeto de derecho y tiene derecho a reclamar para ver a sus nietos. Perfecto. Si llega a una instancia judicial o Sí, se puede llegar a un acuerdo de manera extrajudicial, es otro tema. Pero el punto básico o el eje central es darle a sí, pues tiene conocer derecho a a ese reclamar. adulto mayor que es un sujeto de derecho y que puede exigir esos derechos. ¿Mm? Exactamente, es un sujeto de derecho y puede reclamarlos. Exacto. Bueno, dicen que lo corto y bueno es doblemente bueno, así que nuestro examen ha concluido. ¿Eh? Seguimos por vía privada, Ah, bueno, por chat privada. Perfecto. gracias. Bueno, De gracias. nada, de nada. No llegó, ¿eh? Ahí se fue ya. Bueno, entonces ahora. Liliana. Liliana Rodríguez. Liliana, ¿estás allí? Sí, acá estoy, profesor. Bueno. Bueno, Bueno, cuando comienzo. quieras. Sí. Bueno, el tema es los ancianos y el derecho a alimentos y visita, la donación, usufructo, nuda propiedad y bien de familia.
Bueno, sabemos que la vejez es una época de cambios, pero a ellos les cuesta más cambiar sus hábitos que adquirir nuevos hábitos. Ellos conservan sus valores y su forma de vida. Y también los adultos mayores tienen derechos humanos y derecho a vivir dignamente y a tomar sus propias decisiones. Con respecto al deber de asistencia, la solidaridad es un bien moral que al ser reconocido por la ley asume la naturaleza de obligación. En el artículo 367 se establece la obligación alimentaria a favor de los ascendentes en primer grado de afinidad. Y la ley 14394 prevé el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar respecto a los que se sustrajeren de prestar atención a impedidos, a pagos impedidos. Y aún sin mediar ninguna sentencia judicial, se imponen multas o también pueden imponerse penas de prisión. Con respecto al derecho de visitas, el artículo 366 dice que los tutores, curadores que tienen a su cargo menores o adultos mayores deberán permitir las visitas a los parientes y si se deduciere que hay una oposición fundada en prejuicios por la salud o moral o física, el juez establecerá un régimen de visitas que sea más conveniente de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Bien. Bueno, con respecto a... Sí. Con respecto a la donación es un... y el que lo recibe pasa a ser el propietario del bien que se le cede. El que hace el regalo es el donante, y el que recibe el regalo es el donatario. Donación de inmuebles. En el artículo 2807, el usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal de que no se cambie la sustancia. Y el artículo 28778 dice que no se puede alterar el destino económico del bien. Por ejemplo, si el bien usufructo es un campo de soja, no se puede convertir en una cancha de fútbol o un taller mecánico en una roticería. Es muy común que la donación se realice de padres a hijos o de parientes o a través de parientes cercanos. Casi siempre la persona que dona, el donante, conserva el usufructo. Entonces, si el padre le dona al hijo la vivienda, el hijo pasa a tener nuda propiedad, pero no el usufructo de esa vivienda. O sea, si él lo alquila, el papá continúa recibiendo el alquiler, o también la puede utilizar para vivienda de él. Solo en caso de hecho, el que decide qué uso o destino se le da al inmueble es, el que dona. El ejemplo que vos estás dando es el padre, o sea, el usufructuario. En realidad se dice que la mayoría de las veces los papás lo hacen para evitar a los hijos la sucesión, el trámite sucesorio, porque ellos lo donan porque quieren a sus hijos, y una vez fallecido, el hijo lo único que tiene que hacer es ir al registro civil y presentar el certificado de función, y el bien pasa a ser automáticamente para él. O sea, no deja de ser un trámite engorroso. Después, el bien de familia. Según el artículo 14.394, dice que cualquiera puede constituir un bien de familia siempre y cuando este bien, que puede ser urbano o rural, el valor no exceda la necesidad de sustento y vivienda de su familia. El artículo 35 dice que la constitución del bien de familia es a partir de que se inscriba en el registro de la propiedad. Después hay otro artículo, el 38, que dice que no puede ser
este bien de familia no puede ser ejecutado. Solamente se exceptúan las obligaciones que tienen que ver con las tasas o impuestos que graven al bien. Y el artículo 39 dice que este bien, lo que se puede embargar son los frutos que produzca este bien de familia. Bien. Volviendo al primer tema que abordaste, que es la cuestión de asistencia. Supongamos que el día de mañana vos estás a cargo de la Secretaría de la Tercera Edad de tu municipio, envías a los asistentes sociales a tu cargo a que hagan un relevamiento de los adultos mayores de la comunidad y detectan que hay 6 o 7 adultos mayores en franco estado de abandono, y tu grupo familiar, o sea, sus hijos, se encuentran en una situación económica acomodada o con suficiencia como para poder asistir a ese adulto mayor. Vos, ¿qué podés hacer desde tu lugar? ¿Cuáles serían los pasos a seguir desde el punto de vista jurídico? En primer lugar, creo que si la persona está en estado de abandono, porque ha sucedido acá en este barrio, el que toma en cuenta esto es el juez y es derivado a un organismo del Estado que es el hogar de ancianos. Porque si está en abandono, quiere decir que está mal su situación física y tiene que ser controlado. Creo que primeramente se tiene que dar todas las posibilidades de que ese adulto se recupere de esa situación y luego a través de citar a estos hijos, mostrarles que hay unas leyes que amparan a su padre y que ellos están obligados de por ley a asistir a su padre y tomar en cuenta que también tiene que haber un abogado que decirle que si en caso de ello no tomar en cuenta a su padre y no hacerse cargo, el juez tiene derecho a multarlos y hasta hay penas de prisión para ellos. Está bien, pero yo te pregunto... Y depende de esa reunión, ellos decidirán si lo van a sacar o no. ¿Cómo? Está bien, pero ¿quién busca el abogado? Que después de esa reunión ellos van a decidir si tomarse... ¿Quién busca al abogado? Claro. Y yo les diría que se asesoren con un abogado. Yo les diría, asesórense porque esto es una obligación legal y ustedes tienen la obligación de hacerse cargo de sus padres, porque hay leyes que amparan a estos. Pero ¿quién busca el abogado? ¿Los hijos o el abogado lo tiene que buscar el adulto mayor en situación de abandono? Bueno, el adulto mayor sí tiene que, o sea, depende de la situación que él esté. Si él está en situación, tendría que interferir y decir, bueno, que un abogado tome en cuenta a este adulto mayor, porque él tiene que, sí o sí, ser defendido ante esta situación, que es como un delito. A eso es lo que yo iba. Depende de la situación que... Pero a ver, si no están en condiciones de buscar un abogado, yo soy la que tengo que... para que este adulto mayor tenga un encuentro con un abogado y pueda hacer valer sus derechos. Y el juez decidirá dónde tiene que estar a partir de ese momento el adulto mayor. O sea, ¿dónde está el adulto? ¿Tiene que seguir en una institución o los hijos tienen que ir a un hogar y darle los alimentos y que cumpla con los derechos de visita, contratar personal especializado en caso de necesidad? O sea, vos ante conocimiento de la situación harías la denuncia depende de cada provincia, ¿no? Pero harías la denuncia ante el fiscal para que el fiscal tome intervención y de esa manera encontrar una solución. Esos serían los pasos a seguir. Lo primero es procurar el bien del adulto. Lo primero. Para mí lo primero es el adulto, porque está en estado de abandono. Está bien, pero intervenga... desde el punto de vista jurídico, vos podés hacer el auxilio inmediato
de llevarlo a un lugar que le den la cobertura médica y asistencial necesaria. Pero desde el punto de vista jurídico y para solucionar la falta de asistencia de los familiares, ¿cuáles son los pasos que vos tomarías? Citarlo a los hijos, tratar de encontrar a los hijos, citarlos y darles, explicarle cómo son las leyes y los derechos que ellos tienen. Y que su padre está, en este momento, ha sido internado para su respectiva evaluación y para que pueda restaurarse, porque... Pero mi pregunta puntual es, el hijo te dice, sí, tiene razón, señora, y después no hace absolutamente nada. Yo le hago intervenir al juez que esté a cargo, porque Juez, es una obligación. pero ahí no hay todavía ningún juez a cargo. Y al no haber un juez a cargo, interviene un doctor, un abogado, que debe al padre, porque el padre tiene sus derechos, que deben ser cumplidos. Volvemos a la pregunta inicial, ¿quién designa ese abogado? ¿Quién lo busca el abogado ese? Y ahí sí, bueno, sí, en que ya está internado, y bueno, yo tengo que buscar un abogado para que se haga cargo de la persona que está internada y que cite legalmente, que el proceso siga de forma legal. Claro, el proceso que se inició tiene que seguir legalmente, porque hay leyes. Bien. O sea, vos como persona podés hacer la denuncia de abandono y ahí sí el juez va a tomar intervención. ¿Está? Si vos ves que está en una situación de abandono a la persona, ahí hay un delito y vos podés hacer la denuncia ante la justicia penal y dar inicio a un proceso. ¿Está? Sí. Si no estamos en una situación de abandono estructural, ¿sí? Sí se puede buscar una representación para hacer un proceso de tipo civil, ¿sí? Que pueden ser los abogados del mismo municipio, de la misma repartición en la cual vos estás a cargo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se le dé la asistencia desde el punto de vista civil a ese anciano o ese adulto mayor. Yo lo que voy es que el rol tuyo como funcionaria de un área gerontológica es fundamental. No se limita solamente a decir, llamar a la familia y decirle, ustedes tienen que portarse bien con el adulto mayor, porque él tiene derechos, sino en ser la herramienta o el instrumento para que esos derechos se hagan efectivos, a través de los caminos o de los canales que correspondan, ya sea la justicia penal, la justicia civil. ¿Está? Sí. Bueno, con esto damos por concluido el examen de hoy, Liliana. Bueno, muy bien. Ahora seguimos en contacto por chat. Bueno, gracias. Hasta luego.
¿Me escuchás bien, María? Yo sí. Ah, perfecto. Sí. Mucho. Ahí está bien. Talento, ¿eh? Sí. Bueno, Te escucho. Va, te escuchamos, mejor los, dicho. los derechos de los adultos mayores se inscriben en el ámbito del respeto a los derechos humanos y se inscriben en tres categorías: protección, participación e imagen. La resolución 46 de 1991 dice que de acuerdo con lo que dicen las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, dice que hay determinados principios que deben ser respetados, como la independencia, la participación, la dignidad, el derecho a recibir cuidados y la autorrealización. Esto último me parece muy interesante porque tiene que ver con esa vuelta a considerar sujeto de derecho y no objeto de derecho, ¿no? La Argentina ha adherido y ratificado, entre otros tratados internacionales, en el año 2007 la Declaración de Brasilia, en el año 2012 la Carta de San José de Costa Rica, y recientemente adhirió la nueva Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Mayores. Y realmente a mí me enorgullece la Argentina, porque siempre ha sido pionera en esto de adherir y ratificar. A veces siento que yo no he tomado la suficiente conciencia de cómo ha participado nuestro país en todo lo que ha sido novedad en cuanto a derechos a adquirir y a trasladar a, a nuestro sistema jurídico. Los derechos de los adultos mayores en la Argentina están contemplados en la Constitución Argentina de 1853, que luego fue modificada, bueno, varias veces, y la última incluye el artículo 75, y el artículo 14 y el artículo 14 bis. El artículo 75 menciona específicamente los derechos que asisten a los niños, los discapacitados y la ancianidad. La Constitución de la provincia de Santa Fe, cosa que no sabía, porque yo vivo en Buenos Aires, ha sido pionera porque incorpora los derechos de los ancianos entre los derechos fundamentales, por lo que involucra los tres poderes, mientras que la Constitución Nacional no lo hace. Ujú. En cuanto a leyes nacionales que rijan los derechos de los adultos mayores, está la ley de 25.724, que es el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional,
del año 2003, y que dice, bueno, a quienes va dirigido este programa de nutrición, a los niños, a las embarazadas y a los adultos mayores de 70 años. Esto a mí me hizo pensar, ¿qué pasa con el adulto mayor que todavía no los cumplió y que está en situación de necesidad? Esa es una pregunta que le hago al profesor. ¿Hay alguna manera de solicitar un derecho para un adulto mayor menor de 70? A través de un amparo. A través de un amparo. A través de un amparo. Gracias. La ley 21.074 sobre subsidios y asignaciones familiares, la ley 24.417, que es la protección contra la violencia familiar y maltrato, la ley 24.734, que da derecho al uso de los servicios de cobertura médica a los beneficiarios de pensiones a la vejez, y después tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley 81, que incluye los principios rectores de las políticas de la Ciudad de Buenos Aires para personas mayores. Y bien, la ley 864 sobre residencias de adultos mayores, que es la que regula cómo tienen que ser estas residencias, qué requisitos tienen que cumplir y las sanciones para quienes no las cumplen. Ana María, te voy a hacer una sola pregunta. Vos sos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sí. vivís en Capital Federal. Bueno, el flamante jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, se enteró de que vos te recibiste de licenciada en gerontología y te contrata. Te contrata como su asesora en materia gerontológica. Fundamentalmente para darle una mayor amplitud al marco legal que hay sobre la materia en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál sería tu primer consejo o propuesta a Rodríguez Larreta en relación a la temática? Hay una Secretaría de la Tercera en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, hay... Sí, pero a vos te contrató para que le asesores, o lo asesores a él, en relación a qué legislación debe tener la Ciudad de Buenos Aires para dar una mayor cobertura a los adultos mayores. Desde el punto de vista legislativo, las secretarías o subsecretarías o divisiones de adultos mayores se dedican a cuestiones operativas o implementar programas. La legislación es dejar toda una estructura de fondo. ¿Qué es lo que vos, a tu criterio, pensás que quiere? Sí, es verdad, yo observé eso, que son enunciados, que los derechos son todos enunciados y que tienen que existir regulaciones que contemplen cada uno de los ítems para que esos derechos puedan ser contemplados en la realidad. Ahora, ¿qué es lo primero que haría? No sé, yo me reuniría con un grupo de expertos, gerontólogos, para ver cuáles son las prioridades, porque hay prioridades de toda índole. Está el adulto mayor dependiente. ¿Qué es más importante, el adulto mayor dependiente o el adulto mayor que no tiene dinero para comer y que tiene menos de 70 años y que tiene que hacer un recurso de amparo? ¿O el adulto mayor que no
vive solo y necesita ayuda para las actividades de la vida diaria y no puede acceder a un cuidador. Eh, sí. No, porque el gerontólogo supuestamente vamos a tener, los que estudiamos esta carrera, un panorama integrado de cada una de las áreas en las cuales es necesario intervenir, pero no somos expertos en ninguna, entonces yo tendría que pedir ayuda a abogados, a terapistas ocupacionales expertos en rehabilitación, a médicos, a neurólogos, psiquiatras, psicólogos, o sea, tiene que ser multidimensional e interdisciplinario, que es lo que hemos estado viendo en cada una de las materias. El tema de la vejez es muy complejo y creo que requiere una mirada experta de cada profesional que aporte. Estuve leyendo la ley de salud mental, la nueva ley de salud mental, y a mí me parece un espanto. No me convence, o sea, me está queriendo hacer contratar a todos sus amigos para hacer una ley, ¿no? No, a mis amigos no. Yo elegiría a los mejores en cada área para convocarlos. Bien, Y, muy importante, que no sean del mismo partido político. bien. Porque lo que observo también es que cuando desde un partido político se decreta algo, desde la oposición, cuando ellos lleguen al poder, van a echar por tierra todo. Eso no son políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Muy interesante el artículo de Sandra Guanchón Navarro, porque aprendí, me desasné, todavía no del todo, tengo que volver a leerlo varias veces el artículo, porque no es fácil. Es cómo desarrollar una política para la vejez. Es súper interesante, súper interesante. Y cómo hay cambios de paradigma que realmente se ven reflejados en el nuevo Código Civil, por ejemplo. Es impresionante, ¿no? Cómo en el imaginario han ido cambiando muchos temas, por ejemplo, en las parejas homosexuales que antes habría sido imposible. Ha habido un cambio en el imaginario social que luego se ha volcado, y ese cambio en el imaginario es el que se tiene que dar con el adulto mayor, con el viejo. Yo soy vieja, vieja joven porque tengo 66, pero vieja al fin. O sea, creo que yo puedo ser un momento para el cambio, porque estoy bien, porque me interesa el tema y porque puedo motivar a otros. Creo que podés llegar a correr cuando uno abre demasiado el abanico o el panorama. O sea, desde el punto de vista conceptual o teórico, lo que vos decís es cierto. O sea, buscar los mejores, buscar los consensos con las demás actores políticos que en definitiva también van a tener intervención al momento de que la ley se vote. Pero hay un dicho de un viejo general expresidente nuestro que dijo que si querés que algo no se haga, crea una comisión. Se corre el riesgo de que entremos en un debate interminable y terminemos en la nada. ¿Mm? Siempre hay que tomar o sopesar las distintas cuestiones. Yo soy Eso de la no teoría... es muy democrático. No, ojo, por eso le digo, no hay que
ni abrir un panorama que termine siendo algo que nunca se concrete, ni tampoco lo tan circunscripto a una o dos personas. ¿Por qué? Porque va a ser una mirada demasiado parcializada y nada tampoco. Pero lo que sí, y esto lo digo como abogado, yo prefiero 10 veces más una ley mala a que una no ley. ¿Por qué? Está bueno. Porque si yo tengo una ley, la puedo perfeccionar. Si no tengo nada, es muy difícil de modificar algo que no existe. Bueno, con esto damos por concluido tu examen de esta materia. Gracias. No aparece todavía. Hacé clic sobre Prieto abajo. Pero se borró ahora. Prieto, desapareció Prieto. Ah, desaparecí. Todo. A ver. A ver, te lo escribo de nuevo. Ahí apareció. ¿Ahora? A ver, ahora. Ah, bueno, gracias, muy bien. Recibido tengo que poner. Recibido. Recibido. Bueno, gracias, nos vemos el viernes en la otra. Perfecto, nos vemos. Chau, chau. Chao. Bueno, siendo las 18:30 horas, se da por cerrada la mesa examinadora de la Cátedra de Derecho, Política y